Bien, segunda parte. Como les mencionaba en el video anterior, vamos a rehacer acá un poco luz-sombra en nuestra primer capa y vamos a trabajar más las oscuridades y las chozas. Bien, en la primera etapa le dimos todo lo que es el suelo, en la primera mano. Voy a cambiar el pincel a uno un poco más chico, que me va a dar un poco más de precisión. Y voy a hacer lo siguiente acá. Esto yo lo podría hacer mezclando directamente, pero para que ustedes lo apliquen progresivamente, lo voy a hacer mezclando acá un poco de pintura. Acá agarro el color más oscuro, lo mezclo con el color de base, ¿sí? Y voy a generar un tono que me va a ayudar a hacer sombras. Bien, entonces esas sombras, no sé si brilla ahí mucho, ahí está. Ven, estas sombras las voy a aplicar solamente en donde sea necesaria. Bien, una sombra va a ir acá, que después va a ir un techo que obviamente todavía no está, que se hace después con pintura. Va a ir una sombra por aquí que va a terminar. Puedo agregar también un poco de negro solo. Fíjense, les voy a mostrar con más detalle acá que los bordes los trabajo un poco más suaves para unificarlo con la tierra, para que no me quede tan cortante. En algunos lugares es necesario, pero por lo general yo tiendo siempre a suavizar las líneas para que no quede tan chocante. Si es necesario, se hace. Acá voy a aprovechar y voy a darle una oscuridad a esta choza, justo en esta zona. Hay un sector que se mete para adelante, para adentro, perdón. Más o menos la altura del techo va a estar por acá. Acá es como que también volvemos a pensar un poco en el dibujo, ¿no? Fíjense en cómo empiezo a dibujar con el pincel. Y por ejemplo, acá ¿qué pasa? La sombra del techo proyecta acá abajo, el techo va arriba, así que lo vamos a hacer en un ratito. Y acá hay como si fuera una ventana. Entonces voy dibujando literalmente con la pintura. Agarro un poco del marrón sin limpiar el pincel, entonces el pincel sucio mismo le da el tono más oscuro, ¿sí? Y acá lo que me va a venir re bien es agarrar hasta un poquito del verde. Miren este verde que tenemos acá. Cachitín. Vamos a servir acá en nuestra bandeja, que ustedes no lo están viendo. Pero a ver si les puedo mostrar. Acá ven, puse el verde. Lo mezclo un poco con el color que estamos haciendo. Y le doy un toquete. Chaquetín con el verde. Nada relevante, ¿no? Pero que tenga ese grisáceo, un poco de verde, nos va a ayudar a unificar, unir un poco. Sigo aplicando, pongo los oscuros. Como verán, ya estamos en una instancia un poco más de observación, más de delicadeza en algunos sectores. No quiero que se me aclare tanto, acá lo quería oscurecer, pero se me fue un poco. Así que lo voy a bajar un poco más al tono este, ¿sí? El movimiento que yo voy a utilizar es variado. A veces puedo llegar a dar golpecitos, otras veces puedo mover de derecha a izquierda. Está bueno que también ustedes busquen su propia pincelada. Bueno, ahí ya oscurecimos la ventana y ahora podríamos meternos directamente en una sombra acá más como rota, ¿ven? Ven como bien inestable, unas líneas que no queden del todo marcadas porque son ladrillos de adoquín, entonces va a estar todo sin tanta línea. Aunque hay casas que tienen buenas terminaciones en el campo, pero esta no es el caso. Ponemos un poco más de oscuridad por acá. Esta es la sombra del techo, de la parte de arriba. ¿Ven? Ven que dejé ahí un pedacito porque ahí es donde va el tono más claro.
Y esta sombra de este lado es más fina, ¿sí? El sol pega menos. Entonces acá voy a hacer una sombra más lineal y de este lado una sombra más grande. Acá sí el tono que va a estar de este frente va a ser más claro. Para adelantar yo lo voy a hacer con un pincel más grande, con el color directamente que ya teníamos hecho. Y una base. Ven que todo es base, ¿no? Acá mezclo un poco con el color que ya tenía, entonces suavizo un poco la sombra. Y ahí puedo frenar. Bien. Después en la segunda instancia, en donde nosotros hagamos los detalles, ahí vamos a volver. Acá voy a suavizar un poco con agua sola en el pincel. Y acá también con agua sola, con el pincel, suavizo un poco. Después vamos a volver. Bueno, con esta mano que ya les dimos, vamos a andar bien ya con esta luz y esta sombra de la casa. Voy a agarrar un poquitito de blanco acá. Voy a realzar un poco este sector apenas. Y lo voy a contagiar acá a esta casa también del mismo tono. Un poco. Que ambos se unifiquen, ¿ven? Vamos poniendo un poco del tono de abajo arriba. Después volveremos, pero para que tenga un poco más de iluminación. Bien. Vamos a seguir ahora entonces un poco por el techo. Voy a volver a cambiar el pincel para tener más determinación en algunos trazos. Y voy a volver a usar el color que había usado antes, el más claro, el marrón más claro. Y le agrego un poco del negro, ¿sí? Un poco de este tono, un poco de negro. Y ahora en esta parte de acá arriba empiezo a hacer, hago un punto primero como el palo que sostiene. Y voy a hacer un poco la choza. Al principio me doy como solamente una base, ¿sí? Inestable, con rigurosidad. De este lado vamos a hacer lo mismo. Acá con una base un poco más alta. Y empezamos a bajar. Este es el movimiento que tenemos que tener, ¿no? Ven cómo le vamos dando una terminación. Los contornos tienen que quedar así como no perfecto, ¿sí? Así como todo rotito, como que anduvieron bichitos acá comiendo. Bien rústico. Bien. Ahí llegamos entonces con el techo, ¿sí? Bueno, podríamos aprovechar, ya que estamos en esta instancia, voy a agarrar acá un poquitito de blanco y sobre un poco lo que habíamos hecho pongo ahí unas pajitas más claras. No abuso, pero tampoco escatimo. Bien, ahora me voy a mirar donde hay oscuridad, entonces agarro un poco el negro y también coloco en donde haya alguna oscuridad un poco del negro, ¿sí? No entro en el detalle fino, pero sí en las bases general, ¿sí? Bueno, ahora en esta zona acá hay un techo de este lado, ¿sí? Que no lo hicimos, pero obviamente que esto lo vamos a ver en una tercera parte porque este video se termina aquí.